Cuando las cacerías salen mal, el cazador se convierte en la presa. Aunque los depredadores cumplen con todos los requisitos para una caza emocionante, los animales presa aún pueden dar pelea cuando las cosas no salen del todo como se planeaba. Dale like y suscríbete. El martes 22 de octubre de 2019, un cazador experimentado cometió un error catastrófico. Thomas Alexander, de 66 años, pensó que el ciervo que había disparado estaba muerto, pero resultó que estaba equivocado, y no hay nada más peligroso que un animal herido. Habiendo ido a la escuela secundaria en Escondido, California, Thomas se mudó a Arkansas en 1979. Era un estilo de vida que le venía perfectamente. Era un lugar donde podía disfrutar del aire libre y todo lo que tenía para ofrecer. Compró una granja donde crió a sus 3 hijos. Profesionalmente era agrimensor, pero lo que más le apasionaba era la caza y la pesca, especialmente compartir ese amor y entusiasmo por la naturaleza con sus hijos. El 22 de octubre de 2019, Thomas estaba cazando solo en las montañas Ozark. Su próspera población de ciervos incluye muchos ejemplares de trofeo, exactamente lo que Thomas buscaba. Su arma de preferencia era un arma de avancarga. Algunos consideran que estas armas más primitivas son más difíciles de utilizar para cazar. El cazador necesita ser más hábil, lo que aumenta la recompensa al hacer una caza exitosa. El disparo necesita ser más preciso, y debido al tiempo que lleva a recargar el arma, el cazador debe hacer el disparo en el primer intento. Estos eran los desafíos que Thomas disfrutaba. Era un cazador experimentado. Había pasado décadas perfeccionando sus habilidades y transmitiendo ese conocimiento a la siguiente generación, pero algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Thomas caminaba silenciosamente por la maleza. Se movía a lo largo de un camino de ciervos bien transitado, agachándose bajo algunos matorrales de roble hasta que encontró un puesto elevado de caza, el lugar perfecto para agazaparse y esperar a los ciervos. Buscar señales de los animales, seguir sus caminos y esperar pacientemente, a menudo durante horas, eran parte de la emoción de la caza. Finalmente, un impresionante macho apareció a la vista. Sus astas largas, curvadas y afiladas eran un espectáculo digno de ver. Thomas levantó lenta y silenciosamente su rifle de avancarga. Cerró un ojo y miró a lo largo del cañón, observando al animal abajo. Respiró profundamente y luego contuvo el aliento. El ciervo estaba pastando, pero un momento después levantó la cabeza. Era el disparo perfecto. Thomas estabilizó sus manos, manteniendo el arma perfectamente quieta. Luego, con un simple apretón del gatillo seguido por el fuerte estallido de la bala, el ciervo inmediatamente tropezó. Thomas observó cómo el ciervo desaparecía de su vista. Pensó que había escuchado un golpe donde había caído al suelo. Thomas esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho por la caza. Empacó sus cosas y apoyó su arma contra el puesto de ciervo mientras iba a revisar al animal. Comenzó a caminar hacia donde lo había golpeado. Había logrado alejarse unos pocos metros antes de caer. Thomas vio que estaba desplomado en el suelo, un espécimen de premio. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a su sobrino. Le contó las buenas noticias antes de pedirle que se encontrara con él de regreso en su casa para ayudar a procesar el cadáver. Guardando el teléfono de nuevo en su bolsillo, Thomas se acercó más al ciervo. Pero de repente, el ciervo se levantó y saltó de pie. Clavó sus astas en Thomas. Sucedió tan rápido y tan inesperadamente que Thomas no tuvo tiempo de defenderse. Fue derribado de inmediato y empujado contra el suelo. La potencia y fuerza del ciervo eran asombrosas. Las astas perforaron la ropa de Thomas y desgarraron su piel. Una y otra vez lo embistió. A través de destellos de pelo marrón, Thomas intentó apartarlo. Intentó defenderse, pero el ataque fue tan rápido. Eventualmente, el ciervo se detuvo y galopó lejos, dejando a Thomas jadeando en el suelo. Sabía que estaba en problemas. Sabía que necesitaba atención médica urgente. Podía sentir el calor húmedo de la sangre saliendo de las múltiples heridas punzantes en su cuerpo. Rebuscó en su bolsillo para encontrar su teléfono. Llamó a su esposa y su sobrino ya estaba en camino. Cuando Thomas no había llegado a su casa con el ciervo muerto, su esposa y su sobrino comenzaron a preocuparse. Así que mientras su esposa esperaba en la casa, su sobrino salió a buscarlo. Encontró a Thomas cerca de su ATV. Todavía estaba vivo y consciente. Agradecido de que la ayuda estuviera cerca, Thomas llamó a su esposa mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia. Sintió una ola de alivio al hablar con ella, pero fue breve.
estaba en un estado muy grave. La ambulancia llevó a Thomas al Centro Médico Regional de Baxter and Mountain Home. En manos del personal médico, parecía que Thomas iba a lograrlo y podría contar una historia increíble, pero no pudo ser. Su cuerpo estaba lleno de heridas punzantes, y aunque eran tratables, Thomas tenía una afección médica subyacente que se agravó con el ataque del ciervo. Trágicamente, el padre y abuelo de 66 años falleció en el hospital. Fue una de las muertes más inusuales con las que la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas había lidiado. Aunque nadie conoce las circunstancias exactas de la muerte de Thomas, la comisión recomienda que cualquier cazador espere al menos 30 minutos antes de acercarse a un animal abatido. Si Thomas hizo esto o no, sigue siendo un misterio, pero a veces sobrevivir a un ataque como este es cuestión de suerte, como fue el caso de Bobby Nims. Bobby también era un cazador experimentado. Era la víspera de Navidad del año 2003 en Luisiana, y Bobby decidió salir a cazar ciervos rápidamente justo afuera de su casa. Siempre cazaba en esa zona. Conocía todos los mejores lugares y decidió dirigirse al puesto de caza, a solo unos cientos de yardas de su casa. Había capturado un gran ciervo en sus cámaras de seguimiento y estaba seguro de que el animal aún estaba en la zona. Si tenía suerte, lo asegurarían a tiempo para Navidad, pero no tuvo tanta suerte. Antes de llegar al puesto de caza, vio el contorno de un gran ciervo. Se erguía magnífico en el claro de alimentación. Con la cabeza baja, pastaba en la hierba. Bobby decidió aprovechar su oportunidad. No estaba en la caseta ni en la mejor posición, pero este ciervo era impresionante y de 6 puntas. Era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Bobby llevaba su arma, un rifle de cerrojo .270. Era el arma perfecta para cazar animales grandes. El .70 Winchester es conocido por su versatilidad, capaz de abatir tanto ciervos más pequeños como alces adultos. Produce una trayectoria plana, lo que la convierte en una elección muy precisa, es más ligera y tiene un retroceso menor que otros rifles. Bobby apuntó y rápidamente hizo el disparo. Golpeó al ciervo directamente en el cuello. Pensó que eso sería suficiente para matar al animal. Esperó, conteniendo la respiración y escuchando. Escuchó un golpe sordo. El ciervo había caído al suelo. Después de esperar 15 minutos, solo la mitad del tiempo recomendado, Bobby comenzó a seguir su presa. Siguió la hierba aplastada y el rastro de sangre, las motas rojas delatando la posición del ciervo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al animal, pero no estaba muerto. Bobby no lo podía creer. El ciervo estaba agazapado y miraba hacia Bobby. Podía ver una gran herida abierta en su cuello, y sus ojos se encontraron. En ese momento, Bobby supo que estaba en grave peligro. Todavía sostenía su rifle en las manos. Aún había un cartucho cargado en el rifle, y el seguro estaba desactivado. Pero un instante después, el ciervo saltó hacia él. Estaba a 20 pies de distancia, pero cubrió la distancia antes de que Bobby pudiera siquiera levantar su rifle. El ciervo herido se enfrentaba a una situación de luchar o huir, y con la adrenalina recorriendo su cuerpo por la herida y sintiéndose acorralado por el cazador, decidió luchar. Clavó una de sus astas en el muslo izquierdo de Bobby. Bobby soltó un grito, pero el venado todavía no había terminado. Con la cornamenta firmemente dentro de la carne de la pierna de Bobby, el venado echó la cabeza hacia atrás y lanzó a Bobby al aire. Sintió que su pierna se desgarraba con la fuerza del lanzamiento. El músculo estaba desgarrado. Cayó a 2,5 metros de distancia y miró hacia arriba para ver al ciervo dirigirse hacia él una vez más. El animal enfurecido se lanzó sobre él de nuevo, bajando su cabeza. Bobby logró agarrar las astas y mantenerlas alejadas de su pecho, pero el ciervo era tan fuerte y tan pesado que Bobby sentía que sus brazos iban a ceder. No podía mantenerlo alejado para siempre, y su fuerza se estaba agotando. Podía oler la hierba masticada en el aliento del animal. Podía escuchar el gruñido mientras los dos luchaban cara a cara. Le costaba toda su fuerza mantener las astas alejadas de su pecho y su cara. Estaban a solo unos centímetros de penetrar la cavidad torácica, y entonces todo habría terminado. Pero había otro peligro, algo quizás más aterrador. En la pelea, la correa del rifle de Bobby se había enredado alrededor de las astas del ciervo. Mientras el ciervo sacudía la cabeza, el rifle se movía con él, y Bobby sabía que en cualquier momento el arma podría dispararse. No podía creer que iba a ser asesinado por su propia arma. Estaba cargada y con el seguro quitado.
Estaba al borde del desastre, pero entonces el ciervo se detuvo brevemente, reajustando su postura. Bobby tomó un respiro antes de que volviera a embestirlo. Esta vez, Bobby agarró las astas e intentó rodear su cuello con los brazos para sujetarlo en una llave de estrangulamiento. En su lugar, el ciervo dio una voltereta sobre Bobby. Sus astas quedaron brevemente clavadas en la tierra antes de que el animal aterrizara detrás de él. Esto le dio a Bobby unos segundos para poner distancia entre ellos. Bobby se levantó de un salto, magullado y herido, con múltiples cortes y rasguños de las astas del ciervo y un gran agujero en su muslo. Le costaba moverse rápidamente. Cuando miró hacia atrás por encima del hombro, sus ojos se encontraron con los del ciervo una vez más. ¿Iba a embestirlo de nuevo? ¿Era esto el final? Bobby no podía soportar más. Observó cómo el ciervo lo miraba durante unos momentos antes de correr hacia el matorral, con el rifle de Bobby aún enganchado en sus astas. Bobby suspiró aliviado, pero a medida que la adrenalina se iba desvaneciendo lentamente, su atención se dirigió al daño en su pierna. Estaba perdiendo mucha sangre. Comenzó a sentirse débil y el dolor empezó a recorrer su cuerpo. Su casa estaba a solo 400 yardas de distancia. Estaba tan cerca, pero tan lejos. Pidió ayuda, pero nadie vino. No podía rendirse ahora. Tenía que llegar a casa. Los 400 metros se sentían como 640, pero Bobby finalmente lo logró y se desplomó al entrar por la puerta principal. Su familia llamó al 911 y fue trasladado en helicóptero al hospital de Baton Rouge. Bobby había perdido mucha sangre y el equipo médico se apresuró a estabilizarlo. La enorme herida en su pierna requirió 25 grapas y un número desconocido de puntos para cerrar. Bobby logró recuperarse físicamente por completo, pero luchó mentalmente con el incidente, teniendo pesadillas cada noche. Seguía repitiendo el ataque una y otra vez en su mente. Seguía sintiendo el desgarro en su pierna, oliendo el aliento del venado en su propia cara y pensando que su pistola se iba a disparar en medio de la lucha. Su hijo finalmente encontró el rifle, pero nunca hubo señal del venado.